Muy bien, entonces ya estamos grabando aquí nuestra... Y entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a utilizar nuestra pizarra. Entonces nosotros, si hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, nosotros vimos que los óxidos, dice que también se le conocen como óxidos básicos. Dice que los óxidos, o ya sea óxidos básicos, se van a conformar por medio de un metal más el oxígeno, pero el oxígeno dice que utiliza número de oxidación o valencia -2. Y vimos nosotros de que existían tres sistemas que podríamos utilizar para poder nombrar los compuestos. Y entonces, haciendo la recapitulación, tendríamos el sistema clásico, tenemos el sistema estequiométrico y por último tenemos el sistema Stock. Eso es lo que vimos el día de ayer. Recordando un poquito, el sistema clásico dice que utiliza sufijos, oso e ico. El sistema estequiométrico dice que utiliza prefijos, como por ejemplo mono, di o bi, o puede ser tri, tetra o penta, y así sucesivamente. Y el sistema stock dijimos que utilizaba números romanos entre paréntesis, donde indicaba la valencia del metal. 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. Vimos que a través de una fórmula puedo asignar los tres nombres, o al revés, a través de un nombre yo puedo asignar la fórmula molecular o simplificada de un compuesto. ¿Verdad? Eso fue lo que nosotros vimos el día de ayer. Entonces, voy a regresar a la pizarra y vamos a borrar este pequeño resumen que hicimos acá acerca de los óxidos. Y entonces vamos a hacer una clarificación con respecto a algunos elementos que posiblemente vayamos a trabajar en un momento y que tenemos que tener claro cuál es su raíz correcta al momento de quererlo nombrar. Entonces vamos a colocar acá una columna que se va a llamar el elemento y vamos a colocar acá una donde diga la raíz. Y entonces lo que vamos a colocar es lo siguiente. Nosotros vamos a colocar y vamos a decir, por ejemplo, que el cobre, su raíz, dice que es cupro. Luego tenemos que el oro, su raíz, dice que es aur. La plata, su raíz correcta, dice que es argent. Tenemos el hierro, donde su raíz dice que es fer. Luego tenemos el plomo, donde su raíz es plum. Y tenemos también el azufre, donde su raíz es sulf.
Y tenemos por último el nitrógeno, que su raíz dice que es nítrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos el cobre y al momento de estar asignando su nombre, dice que como puede tener una terminación oso-ico, entonces, por ejemplo, puedo colocar cuproso o cúprico. Igual con el oro, ¿verdad? Si tengo un óxido, por ejemplo, puedo decir que es un óxido auroso o áurico, o la plata, que solo tiene una valencia, puede ser argéntico. El hierro dice que puede ser un óxido ferroso o férrico. El plomo de la misma manera, un óxido plumboso o plúmbico. El azufre, en este caso va a ser un óxido sulfuroso o sulfúrico. Y el nitrógeno, por ejemplo, sería un óxido nítrico o ya sea un óxido nitroso. Entonces, estos elementos tienen una raíz distinta. Para todos los demás, pues básicamente la raíz es el nombre del elemento. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del cobre, perdón, del cromo, y le queremos colocar su terminación, pues va a ser óxido cromoso o ya sea óxido crómico. No tiene ninguna variación su raíz, solamente para estos elementos. Entonces, por favor, que no se nos olvide la raíz de estos elementos al momento de estar nombrándolos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hierro, no vamos a decir un óxido hierroso, ¿verdad? O óxido hierrico. Su nombre correcto va a ser ferroso o férrico. Esto solamente para estos 7 elementos que estoy listando aquí en pantalla, ¿verdad? Entonces, por favor, eh, no debemos dejar de tomar en cuenta la raíz latina que utilizan estos. Muy bien, entonces hasta el momento creo que no hay dudas porque lo que estamos viendo solo es en sí un repaso de lo que vimos el día de ayer. Entonces vamos a venir y entonces vamos a colocar una serie de ejemplos para poder recordarnos un poquito lo que vimos el día de ayer. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras. Una, cuando me dan la fórmula, tengo que asignar el nombre. Y la otra es cuando me dan el nombre, voy a asignar la fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí ejemplo. Vamos a decir asigne el nombre del compuesto. Y entonces vamos a colocar el primer ejemplo, inciso A. Y se me ocurre que vamos a hacer este compuesto. PdO2. Entonces dice que tenemos que asignar el nombre de este compuesto. Entonces lo que vimos el día de ayer era de que los subíndices, aquí el paladio tiene un subíndice 1, el oxígeno tiene un subíndice 2. Entonces dice que el 2 se le transpone al paladio y el 1 se le transpone al oxígeno. De esta manera. Entonces nosotros vemos de que para empezar el oxígeno dice que utiliza valencia -1 acá. Y solo lo que vimos el día de ayer, los óxidos solo utilizan valencia -2. Entonces significa de que este problema o este compuesto específicamente está simplificado. Entonces, ¿cómo lo podemos volver al compuesto original? La regla nos dice que entonces si se simplificó se le sacó la mitad, entonces para volverlo al compuesto original se multiplica por 2. Clarificamos que es siempre por 2, o sea, no es por otro número, siempre va a ser por 2. Entonces significa que el compuesto real es P de 2 o 4. Entonces ahora sí ya nos funciona, porque si venimos y tomamos el 4, me dice que el paladio utiliza número de oxidación más 4
Y si cruzamos lado del paladio, decimos que utiliza número de oxidación -2. Entonces ahora ya si nos coincide oxígeno -2 y paladio +4. Entonces vamos a ir a la tabla periódica. Vamos a buscar acá paladio. Y vemos nosotros de que el paladio dice que tiene dos números de oxidación o dos valencias. Tiene 2 y 4. Entonces en este caso, como está utilizando 4, está utilizando la valencia mayor. Entonces, ¿qué significa? Que si utiliza la valencia mayor, entonces debería tener la terminación ico en el sistema clásico. Entonces vamos a comenzar a nombrar y vamos a decir que este sería un óxido paládico. Sistema clásico. Ahora, si lo nombramos en el sistema estequiométrico, en el sistema estequiométrico dice que partimos de la fórmula simplificada, o sea, esta que está acá. No partimos de la fórmula molecular o real, digamos. Entonces, como la simplificada es esta, vemos que tiene un subíndice 12 el oxígeno y tiene un subíndice 1 el paladio. Entonces acá vamos a decir el prefijo di, dióxido, y como tiene 1 vamos a decir monopaladio. Entonces vamos a mencionar de que este se va a nombrar como un dióxido de monopaladio. ¿De dónde sale el di? De dos oxígenos. ¿Y de dónde sale el mono? De un átomo de paladio. Y para poder concluir este ejemplo, ¿cómo sería en el sistema Stock? Entonces, en el sistema Stock dice que vamos a nombrar la valencia del metal, en este caso el paladio. ¿Qué valencia está utilizando el paladio? Lo estoy acá colocando en un círculo y es +4, dice. Entonces vamos a decir que este es un óxido de paladio, entre paréntesis, en números romanos, la valencia del paladio, que en este caso está utilizando 4. Entonces ahí tenemos de que el PdO2 se le conoce como óxido paládico, dióxido de monopaladio, o se conoce como óxido de paladio 4. ¿Habrá alguna duda hasta el momento? Voy a regresar acá al chat y entonces ustedes me dicen si tienen alguna duda con respecto al ejemplo que trabajamos. ¿Todo bien? Bueno, hay una herramienta que les quiero compartir. Les voy a compartir acá el enlace. Se lo voy a compartir aquí al chat. Si ustedes ven su chat, por favor, pueden visualizar que les puse un link ahí para que ustedes le den clic. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, automáticamente les va a abrir una tabla periódica. Y esa tabla periódica es una tabla periódica dinámica y que es muy bonita porque es muy interactiva. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes la tabla que nos muestra al momento de darle clic a ese link. Entonces, acá miren, me está mostrando una tabla periódica. Ahí nos aparece la tabla periódica, nos muestra cuáles son los números de oxidación más comunes y todo lo demás. Entonces, esta tabla dinámica nos puede ayudar a formar compuestos. Por ejemplo, aquí si le doy link, le doy clic acá donde dice compuestos. Entonces yo puedo poder formar compuestos entre dos elementos. Entonces, por ejemplo, este lo formé entre el oxígeno y el paladio. Entonces, si voy a esa tabla periódica, le puedo dar, por ejemplo, clic al oxígeno y el paladio está acá, número 46. Entonces,
Acá oxígeno y paladio. Ahí está. Vamos a colocar primero el oxígeno. Y el paladio, si se dan cuenta, aquí ya me colocó el orden correspondiente, ¿verdad? Oxígeno y paladio. Y entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, me muestra una serie de compuestos que se pueden formar entre el oxígeno y el paladio. Y podemos tener como referencia, pues, qué elementos son los que se pueden formar. Entonces aquí les coloqué el oxígeno y el paladio, ¿verdad? Aquí está. Entonces aquí me aparece un listado de compuestos que yo puedo tener, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí me está mostrando compuestos muy complejos, pero al menos los que nosotros estábamos buscando, por ejemplo, aquí me aparece el óxido de paladio, OPD, y en este sería el paladioso, ¿va? Y en este caso nosotros utilizamos el óxido paládico, que aquí básicamente estaba tratando de ver si nos aparece. Creo que no lo muestra, pero la mayoría de veces sí lo va a mostrar. Entonces, tal vez para los ejemplos siguientes vamos a utilizar esta tabla, pero como les digo, esta es una tabla muy bonita porque es muy interactiva y nos puede ir mostrando cuáles son los compuestos que se pueden formar. Muy bien, entonces vamos a regresar ahora y vamos a colocar otro ejemplo. Yo creo que por aquí alguien escribió algo. Vamos a ver. Ponen una. Muy bien. Entonces, vamos ahora a colocar otro ejemplo. Ahora vamos a colocar el inciso B. Muy bien, entonces ahora en el inciso B vamos a hacer el siguiente. Ahora vamos a hacer el Na2O. Bueno, entonces acá vemos que el metal sodio se une con el oxígeno. Si nosotros transponemos los subíndices, vemos de que acá el -2 le pertenece al oxígeno y acá nos aparece un subíndice 1, que este subíndice le pertenece al oxígeno. Y vamos a ver la tabla periódica y miramos si el sodio utiliza el número de oxidación 1 o +1. Entonces buscamos la tabla periódica y buscamos el sodio y vemos nosotros que el sodio tiene número atómico 11 y solamente tiene una valencia y la valencia que tiene es de 1. Entonces vemos que sí coincide. Como solo tiene una única valencia, dice que en el sistema clásico se puede nombrar con la terminación ico o solamente el nombre del elemento. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces podemos decir nosotros de que este en el sistema clásico se puede nombrar como un óxido sódico o si no también ustedes lo pueden nombrar como un óxido de sodio. Entonces clarifico cuando como solo tiene una valencia, terminación ico, o si no dice solamente el nombre del elemento, solo que se le antepone la palabra de. Eso en el sistema clásico. En el sistema estequiométrico otra vez volvemos a ver los subíndices. Tengo su índice 1 y tengo un subíndice 2. Para uno vamos a utilizar mono y para 2 vamos a utilizar di. Entonces quiere decir de que el 1 le corresponde al oxígeno, entonces vamos a decir que es un monóxido de, en este caso listamos al sodio
con el prefijo di. Entonces vamos a decir que es un monóxido de disodio en el sistema sistemático o estequiométrico. Y en el sistema Stock dice que vamos a listar la valencia del sodio y en este caso, aquí lo estamos encerrando en un círculo en color verde. La valencia del sodio es 1. Entonces decimos que es un óxido de sodio. Óxido de sodio 1. Muy bien, me voy a tener acá un momento y les pregunto si existirá alguna duda con respecto a este problema o este compuesto. Vamos a escribirles acá si habrá alguna duda. Muy bien, dice que no hay dudas hasta el momento. Ahorita en la clase hay 17 estudiantes unidos, ¿verdad? Entonces me alegra que pues, ya haya incrementado un poquito la cantidad. Aquí me dicen que si esto va a venir en el parcial, en el segundo parcial solo vamos a evaluar lo que ustedes entregaron en la tarea. Capítulos 2, 3 y 4 del libro de texto. Eso sería en el segundo parcial. Como tenemos planificado un tercer parcial, pues todo lo que es nomenclatura va a ser parte del tercer parcial. Aquí me preguntan cuándo va a ser el parcial. En teoría, a nosotros nos dijeron de que los parciales tratáramos de hacerlos de manera física, o sea, de manera presencial. Pero como nosotros no sabemos esta situación, qué tanto se vaya a alargar, entonces en su momento yo les estaré diciendo a ustedes cuándo vamos a hacer el segundo parcial, pero las indicaciones que teníamos eran que fueran de manera presencial, pero puede ser que eso cambie en algún momento. Yo les estoy, ¿cómo se llama? Indicando cuándo sería el segundo parcial. Obviamente lo tengo que hacer con antelación y con tiempo, al menos con una semana, para que ustedes se puedan preparar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Me están preguntando acá si me llegaron los correos, pues vamos a verlo en su momento, porque no puedo estar viendo correos a la misma vez que dando la clase, ¿verdad? Entonces en su momento yo les respondo. Muy bien, entonces vamos a compartir otra vez la pantalla. Y entonces vamos a colocar otro ejercicio, un número C, para que podamos tener ya bien claro cómo se trabaja todo esto. Entonces ahora vamos a colocar una tercera fórmula donde le vamos a colocar el nombre del compuesto. Entonces vamos a colocar el siguiente. Dice que el oxígeno se une con el molibdeno y nos dan esta fórmula molecular. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es que hay que transponer los índices, o sea, quiere decir que este le pertenece al molibdeno y el 2 le pertenece al oxígeno. Vemos nosotros de que el oxígeno utiliza número de oxidación -2 y el molibdeno +3. Bueno, entonces vamos a ir a ver qué terminación debería tener el molibdeno, al menos en el sistema clásico, si va a ser oso o va a ser ico. Vamos a la tabla periódica. Mostramos otra vez acá la tabla periódica y buscamos el molibdeno. Y vemos nosotros acá de que el molibdeno tiene 5 valencias. Dice que tiene 6, 5, 4, 3 y 2. Según lo que les habíamos comentado de que va a formar óxido solo con las dos valencias menores. O sea que en este caso 4, 5 y 6 se excluyen porque con eso se estaría formando anhídridos. Entonces con 2 y con 3 son las que vamos a utilizar en el sistema clásico.
2 va a ser terminación oso y 3 va a ser terminación ico. Como vemos el ejemplo, está utilizando 3, la terminación va a ser ico. Entonces nosotros vamos a decir acá de que lo que vamos a trabajar va a ser terminación ico. Entonces le asignamos el nombre en el sistema clásico, vamos a decir que este es un óxido. Óxido molibdénico. En el sistema estequiométrico vemos que tengo 3 y tengo su índice 2. 2 vamos a utilizar tri, para 2 vamos a utilizar bi o di, cualquiera de los dos. Entonces vamos a decir que este es un trióxido de dimolibdeno. Y en el sistema stock vamos a decir que esto es un óxido de molibdeno. Y vamos a colocar entre paréntesis la valencia del molibdeno y vamos acá que el molibdeno está utilizando 3. Y ahí tenemos otro ejemplo de un óxido, óxido molibdénico, trióxido de dimolibdeno y óxido de molibdeno 3. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a este compuesto? Vamos a regresar al chat para ver si hubiera alguna duda. Dice que al momento pues no hay dudas. Bueno, entonces ahora vamos a colocar un ejemplo. Solo que al revés, ahora vamos a partir de un nombre y le vamos a querer asignar la fórmula molecular. Entonces vamos a colocar acá algunos ejemplos. Vamos a colocar aquí ejemplo, asigne la fórmula simplificada para los compuestos siguientes. Entonces el primer compuesto que les voy a colocar va a ser este. Se me ocurre decir óxido óxido de bario 2. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la fórmula simplificada del óxido de bario 2? Para empezar, nos lo están dando en el sistema stock. Entonces aquí está bien fácil porque el sistema de stock dice que el número 2 hace referencia a la valencia del bario. Entonces nosotros podemos decirte que el bario, su valencia es 2. Si ustedes observan, ni siquiera tengo que ir a la tabla periódica, porque aquí mismo me están diciendo que el bario tiene valencia 2. Y como es un óxido, yo sé que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 o valencia menos 2. ¿Qué hacemos para poder formar entonces el compuesto? Dice que se transponen los subíndices. Este valor de 2 se va para acá y este valor de 2 también se va para acá. O sea que en términos generales me queda el compuesto como Ba2 o 2. Ustedes observan de que estos dos factores son múltiplos
y se pueden dividir dentro de 2. Entonces, si nosotros hacemos esta operación de división, quiere decir que el bario me queda como 2 dividido 2, 1, y el oxígeno 2 dividido 2 me queda 1. O sea que simplificado, la fórmula del óxido de bario 2 es BaO. Podemos nosotros tratar de buscar en la tabla periódica dinámica. Ahora le vamos a dar clic al oxígeno y al bario. Oxígeno y bario y oxígeno. Ahí está, si se dan cuenta, miren, aquí me está mostrando el compuesto BaO, que se le conoce como óxido de bario, dice, el cual nosotros estamos trabajando. Entonces acá, el óxido de bario 2. ¿Cuál sería su nombre en el sistema clásico de este? Como el bario solo tiene una única valencia, podría ser óxido bárico o óxido de bario nada más. Y en el sistema estequiométrico, monóxido de monobario o también podría ser óxido de bario nada más. Aquí está la fórmula molecular de este compuesto. ¿Alguna duda con respecto a asignar la fórmula molecular partiendo del nombre? Aquí en escrito me dicen que pues dudas no tienen al momento. ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio entonces. Ahora vamos a borrar el inciso A y ahora vamos a colocar otro nombre del compuesto y le vamos a encontrar su fórmula molecular. Vamos a colocar ahora inciso B. Entonces se me ocurre colocarles a ustedes el siguiente. Trióxido de tivanadioides. Bueno, entonces vamos a formar la fórmula simplificada para este compuesto. Nosotros sabemos de que acá se están utilizando prefijos como por ejemplo tri y di. ¿Esto qué significa? La cantidad de átomos que están presentes en el compuesto. O sea que si a mí me dicen que es un divanadio, significa que hay 2 átomos de vanadio. Entonces el símbolo del vanadio es V y como me dice prefijo di, significa que hay 2 átomos de vanadio presentes en el compuesto. Y luego, como me dice que es un óxido, dice que el óxido pues básicamente tiene oxígeno. ¿Y cuántos oxígenos hay? Dice que hay 3, porque el prefijo es tri. Entonces, básicamente me queda de esta manera. Y observamos nosotros de que el 2 sí tiene mitad exacta, pero el 3 no tiene mitad exacta. Por ende, este compuesto ya no se puede simplificar. Se queda como V2O3. En este sistema, si ustedes observan, tampoco utilizamos la tabla periódica porque en el sistema estequiométrico de una vez me dice cuántos átomos de oxígeno hay y cuántos del elemento o en este caso del metal. Donde sí tenemos que utilizar la tabla periódica es en el sistema clásico, dependiendo si la terminación es oso, sí. Para practicar un poquito, ¿cómo se llamaría este en el sistema clásico? Acá, si ustedes ven, el vanadio está utilizando valencia 3, porque este 3 le corresponde acá. Entonces, si vamos a ver la tabla periódica, miramos nosotros el vanadio. Aquí está el vanadio. Y vemos que tiene varias valencias, pero va a utilizar solo las dos menores, 2 y 3. Entonces, 3 le corresponde la terminación ico. Por ende, entonces, este en el sistema clásico se va a conocer como óxido vanádico. Y en el sistema stock está bien sencillo porque estamos viendo de que como el vanadio tiene 3 acá de valencia,
Entonces estamos viendo de que entonces sería un óxido de vanadio 3 en números romanos. Era, pero para no confundirnos en cuanto al problema, simplemente decir que el trióxido de vanadio, su fórmula es V2O3. Esa es la fórmula de este compuesto. Ahí está. ¿Alguna duda con respecto a cómo asignar la fórmula molecular partiendo del nombre en el sistema estequiométrico? Vamos a regresar acá a la conferencia. Pues dudas, dice que no, que todo bien, se entiende. Eso está muy bien. Y entonces vamos a hacer un último para poder terminar la clase del día de hoy. Vamos a compartirles otra vez mi escritorio y entonces en este caso vamos a regresar al pizarrón y vamos a colocar un ejemplo número 3. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo C y entonces se los voy a colocar de la siguiente manera. Óxido rutenioso. Muy bien, entonces vamos a querer formular este compuesto. Como es un óxido, ya sé que el oxígeno utiliza número de oxidación -2. Colocamos el símbolo del rutenio. Y tenemos que ir a la tabla periódica, ver cuál es la valencia que le corresponde. Pero acá nos están dando la clave. La terminación dice que es oso. Significa de que vamos a seleccionar la valencia o número de oxidación menor. Entonces vayamos a ver el rutenio. Muy bien, entonces vamos a ver acá la tabla periódica y buscamos el rutenio y vemos que el rutenio es el número 44 y tiene varias valencias. Dice que tiene 2, 3, 4, 6 y 8. Ya habíamos llegado a un acuerdo y habíamos dicho que la regla era que solamente utilizaba las dos valencias menores, 2 y 3. Como nosotros estamos viendo de que tiene la terminación oso, va a utilizar la valencia menor que sería 2. Entonces es el valor que le vamos a asignar. Aquí lo voy a indicar, ¿verdad? 2. Entonces podemos decir nosotros de que este compuesto, al momento de transponerse los valores, el 2 se viene para acá y este 2 se viene para acá. Entonces decimos nosotros de que el compuesto nos queda Ru2O2. Y vemos de que ambos factores se pueden dividir dentro de 2. Entonces si nosotros dividimos esto dentro de 2, la fórmula nos va a quedar solamente como RuO. Y entonces esta fórmula que está acá es la fórmula simplificada del óxido rutenioso. También este se puede nombrar como óxido de rutenio 2 porque su valencia es 2. Y en el sistema estequiométrico, como solo tenemos un átomo en cada uno de oxígeno y uno de rutenio, puedo decir un monóxido de monorrutenio o óxido rutenioso. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a este compuesto, óxido rutenioso? Vamos a regresar al chat. Bueno, dicen que entonces que no hay ninguna duda. Entonces nosotros vamos a dejar la clase hasta acá, ¿verdad? Entonces la próxima semana seguiremos teniendo las clases online. Eh, para esta semana, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, que podamos comenzar a estudiar un poco el capítulo 5 del libro de texto. Ahí aparecen los compuestos binarios, específicamente los óxidos y ácidos. Y ahí aparece la parte de nomenclatura. Incluso hay unos ejercicios en el mismo capítulo que uno va resolviendo para ir viendo si está haciendo bien o no está haciendo bien los compuestos.
Al final de ese capítulo aparecen una gran cantidad de ejercicios, pero eso va a ser la hoja de trabajo número 3. Pero eso va a ser para hasta el tercer parcial. Entonces, ¿qué fecha? Todavía no se sabe, pero yo les pido que ustedes comiencen ya a avanzar. Para esta semana, el grupo de anhídridos o óxidos ácidos, por favor, necesito que para el día jueves tengan ya lista la presentación y necesito que la suban al aula virtual. Entonces, repito, grupo número 2, anhídridos o óxidos ácidos, tienen que subir su presentación para el próximo jueves. El valor de esa presentación son 10 puntos. Entonces, por favor, no olviden subirla al aula virtual, ahí está ya habilitada la tarea, y colocar los nombres de todos los integrantes del grupo. Muy bien, jóvenes, entonces yo en un momento les voy a subir el link donde ustedes pueden acceder a la grabación de esta clase y se lo pueden comentar a sus compañeros que no pudieron el día de hoy conectarse, pues que la clase va a estar ahí en una grabación y no habrá ningún problema porque podrán ver esta clase. Perdón, aquí nos dice el grupo número 2, dice tenemos asignado peróxidos. Bueno, entonces, disculpen, entonces si el grupo número 2 son peróxidos, entonces el tema que vamos a ver la próxima semana va a ser peróxidos. Entonces, este grupo número 2, por favor, para el próximo jueves, me hace el favor de subir la presentación sobre peróxidos. Ahí estamos. Muy bien, entonces yo les deseo buen fin de semana y que pasen una feliz noche. Muchas gracias.